vamos, antes de darle lectura al texto, realmente quiero solamente mencionar el hecho de que la semana pasada, pues como ustedes ven, estuvimos estudiando la primera parte del peligro de una fe muerta realmente. Y comentábamos que las personas con fe muerta siempre van a sustituir las palabras por los hechos. Y ellos quieren que nosotros creamos que son lo que dicen, ¿no? Lo que ellos creen o lo que ellos dicen, cuando en realidad somos por lo que hacemos, más que nada. Pero no en palabras solamente, dijimos que solo debe haber confianza en movimiento. No sé cuántos de ustedes lo recuerdan, estuvimos mencionando acerca de esto la semana pasada, confianza en movimiento. En otras palabras, ¿cómo está tu fe? ¿En qué sentido realmente estás creyendo, no? Así que la fe se aprecia por las obras. Y bueno, ya lo hemos dicho muchas veces, vimos Mateo 5:16, ¿te acuerdas que dice Jesús? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En otras palabras, la luz que brilla en la vida del creyente es la luz de las buenas obras que están demostrando o que está demostrando por medio de los hechos. Realmente me atrevo a decir todo esto con el peligro de que algunos tal vez se ofendan de esto, y incluso creo que alguien ya se ofendió. Pero yo solo explico la palabra y espero que ella nos descubra. Realmente ese es el punto principal. Cuando uno se para aquí uno enfrente, sinceramente uno piensa que solamente va uno a estar hablando, bla, bla, ¿no? No es eso. Realmente uno tiene que hablar lo que aquí está escrito y por lo tanto lo que dice el Señor aquí en su palabra. Hay una clara evidencia de que muchas personas creen en Dios, creen en Jesucristo, pero no hasta el punto de la salvación. En otras palabras, de una manera intelectual, ¿no? Ya lo habíamos dicho. Y como dije, pueden creer los hechos acerca de Dios, de Cristo, pero no manifiestan un compromiso con Jesucristo, porque no han cambiado su vida, que viene con una verdadera salvación marcada con el arrepentimiento y la obediencia. Santiago ya había introducido este tema cuando dijo en el 1:22, desde acá, desde el 1:22, imagínate, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos. Fíjate lo que dice y cómo añade Santiago al final de esta oración, engañándoos a vosotros mismos. Así que hay quien es solo un oyente de la palabra, hay quien es solo un oyente, pero no un hacedor. Esa es la gran tristeza. Es como un hombre que esconde su rostro. ¿Te acuerdas que poníamos ese ejemplo? Pone su rostro y mira su cara en el espejo y lo ve a su manera y olvida la forma en que fue. Ahí lo dice también Santiago en el 1:23 y 24. Hay muchos así. Hay muchas personas así. Como vimos Santiago aquí en este texto nos da tres descripciones del peligro de una fe muerta. Número 1, la fe muerta se identifica por una confesión vacía, en otras palabras, sin contenido, o tal vez por una confesión falsa, o tal vez al referirme vacía estoy imaginándome una fe sin contenido, de labios para afuera. En segundo lugar, por una falsa compasión. Y en tercer lugar, la fe muerta se identifica por una convicción superficial. Y vimos la confesión vacía, como les dije, que acaso un hombre puede creer y mostrar piedad así y todavía no mostrar piedad, mejor dicho, no mostrar piedad en absoluto y todavía pensar o creer que es
o suponer que es salvo? ¿Podría decir que se puede creer y no tener frutos? Jesús dijo, si me fijo en tu vida y no veo el fruto de misericordia, no habrá misericordia para ti, ¿no? ¿Por qué? Porque Jesús mismo está evaluando la fe basada en la productividad, hermanos. Basado en la productividad. Entonces, si la salvación es un nuevo nacimiento, si la salvación es una transformación, si la salvación es un cambio de vida, entonces debe mostrar su comportamiento coherente con lo que dice la palabra de Dios, coherente con la nueva naturaleza. Ese es el punto. Solo se necesita lógica para esto, no se necesita tanto pensar al respecto. No hay aquí ninguna ciencia, dije, y es una persona, cuando es una persona nueva, habrá nuevos elementos en la forma en la que me conduzco. Habrá nuevos elementos y no una nueva manera de ver las cosas. Y por lo tanto, una manera diferente de mi conducta. Eso no se puede cambiar para nada. Es así de lógico y punto. En segundo lugar, el peligro de tener una fe muerta, y aquí nos quedamos, es cuando se identifica por una falsa compasión, y aquí pues quisiera que fuéramos precisamente, vamos a leer de los versículos 15 hasta el 20, aunque solamente vamos a ver el 15, perdón. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Y bueno, en este punto que estamos viendo, que el peligro de una fe muerta se identifica por una falsa compasión, estamos viendo el versículo 15 que dice, y si tu hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, antes de ir al siguiente, mira, aquí hay una persona desnuda, aquí hay una persona con mucha necesidad. No significa que esté sin ropa, por supuesto. Significa que está escaso de ropa. Esa es la idea. Una persona indigente de las necesidades de la vida. O sea, probablemente indique a una persona, o sea, lo que Santiago está diciendo, probablemente indique a una persona que no tiene suficiente ropa para abrigarse. Una persona que tiene frío. Y sabemos que indigente significa que están privados de ciertos elementos necesarios para la vida. En este caso de alimentación, alimento de todo tipo, pueden tal vez morir de hambre, está en una situación de pobreza extrema, aquí lo que dice. No tiene lo suficiente para comer ni para vestir, y lo que vemos aquí se trata de un hermano o hermana, ahí lo dice claramente. Un hermano o hermana, y el contexto nos dice que eran judíos que habían abrazado la fe de alguna manera u otra, que habían sido redimidos, estos hermanos. Esta es una ilustración muy parecida a la que dice Primera de Juan 3, 17 y 18, donde Juan lleva el mismo punto. ¿Cómo respondes a una persona con necesidad? Esto es un indicador realmente de lo que está en el corazón,
Dijimos que Santiago y Juan son muy paralelos, de alguna manera u otra están indicando algunos fragmentos muy similares y nos dan pruebas de la verdadera fe. Por lo tanto, aquí está este hombre o esta mujer con frío y hambre, y uno de ustedes cumple con esa persona cuando vienen a visitarnos a la iglesia, pero resulta que cuando llega a la iglesia, alguno de ustedes lo ve y les dice: id en paz, id en paz. Que Dios los bendiga, que les vaya bien. Son buenas intenciones, todo parece indicar que hay mucha espiritualidad aquí, ¿no? Pero son palabras vacías. Realmente es un rechazo a su hambre, a su necesidad. ¿Me explicó? Así que les dices: ven en paz, calentaos, saciaos. Muy generoso el hombre, ¿no? Qué espléndido, ¿no? Pero fíjate, vamos a analizar los verbos que aquí están. Vamos a verlos. Porque nosotros mismos ponemos nuestra conciencia pensando que estamos bien. O a lo mejor estamos creyendo que con estas palabras supuestamente espirituales, los hacemos sentir mejor. Pero definitivamente que no solucionamos en ningún sentido su verdadero problema o el problema que les aqueja en ese momento. Fíjate, calentaos, saciaos. ¿Ves? Calentaos. Lo que dice en el versículo 16. Y estos dos verbos pueden estar en voz media o voz pasiva en el griego. ¿Por qué lo digo? Porque voz media es reflexiva. Sería de esta manera, probablemente sarcástica, como si dijera: vete de aquí, caliéntate, sáciate, pensaré en ti. O cuando le dices: voy a orar por ti, ¿no? Es muy sarcástico, muy indiferente, muy cruel incluso. Y lo que dice es como si estuviera diciendo: llénate por ti mismo, no me traigas problemas, si ya lo veo desde el punto de vista extremo. Eso es lo que está diciendo. Y si es en voz pasiva, es un poco menos dura, ¿me explico? La voz pasiva es un poco más suavecita, pero trae un fuerte efecto en realidad. Es como si dijera: espero que puedas encontrar vestido y alimentación. Estaré orando por ti. Y hasta junta las manitas, ¿no? Estaré orando por ti. Qué lindo. Bueno, de cualquier manera, si estás diciendo sarcásticamente, es como si dijeras: yo espero y estoy seguro de que podrías encontrar a alguien que te pueda ayudar. O sea, pasándole la estafeta a alguien más, ¿no? Pero da la casualidad que dice al final: pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿Lo estás viendo en el 16? ¿De qué aprovecha? ¿De qué? En otras palabras, ¿qué tiene de bueno ese tipo de fe? ¿Puedes decir que eres una nueva criatura? ¿Puedes decir que tienes la vida de Dios en tu alma? ¿Tu vida, la vida de un Dios compasivo y misericordioso? ¿Puedes decirlo? ¿Tú tuviste misericordia? ¿Tú tuviste compasividad de parte del Señor? El Señor no nos pagó conforme a nuestras obras o conforme a lo que éramos, sino que tuvo compasión de nosotros y extendió su misericordia para salvarte. ¿Podemos decir que tenemos eso cuando estamos respondiendo así? Pero ¿no te preocupas de alguien con necesidad? Mira el 17, vayan al 17. Así también la fe, si no tiene obras, ¿qué? Es muerta en sí mismo. Fíjate nada más. Cuentan la historia de una reina que fue llevada al teatro a ver un drama y pasó todo el tiempo llorando cuando vio el drama, ¿no? Así hay personas.
desde el principio hasta el final. Estaba realmente llorando, triste, aparentemente fue en la época de los carruajes allá, en algún reino X, ¿no? Y cuando ella salió del teatro para recibir su carruaje, un carruaje, pues, bien, ¿no? Lujoso, bien, vio al cochero que estaba obviamente ahí y que no era de su clase, pero estaba congelado al borde de la muerte, el cochero. Pero ella subió sin condolerse en lo más mínimo por él y por supuesto sin derramar una sola lágrima por la situación o el estado crítico en que se encontraba este cochero. Es una historia, es increíble cómo la gente puede llorar sobre la ficción, ¿no? La gente llora con la ficción y no llora por la realidad. ¿Has notado ese tipo de personas? Es increíble cómo la gente puede llorar por una película, incluso escuchar una canción y llorar. Pero ven a una persona indigente y son absolutamente indiferentes. A veces pienso en un mundo como donde tenemos tanta fantasía, tanta ciencia ficción, que literalmente todas las emociones se van sobre la fantasía, sobre todo ese paquete de la tecnología que tenemos y no dejamos nada para la realidad. En serio. Hemos visto tantos desastres en la televisión, hemos visto tanta delincuencia, tantos asaltos, crímenes por todas partes y sin embargo hemos vaciado nuestras emociones en lo que no es real. Muchas madres de familia ahí lloran con la telenovela, ¿no? O con algún tipo de película, bueno, hasta con las caricaturas. Y confieso que tengo esa tendencia, yo. Soy algo, bueno, dije que confieso que tengo esa tendencia. No estoy diciendo que lo hago. Sin embargo, no nos dolemos por lo que pasa en el mundo. Ese es uno de los grandes problemas. Y luego pienso, el mundo real no parece tan desgraciado, pero mi drama sí, ¿no? Y así es la fantasía. Da por asentado que lo que presenta es lo peor, pero el mundo en que vivimos, no. Ese está bien, ¿no? Y es por eso que aquí dice Santiago, si tienes ese tipo de fe o ese tipo de falsa compasión y le dices a alguien, espero que puedas encontrar algo de comida y algo para vestir, ve en paz, amigo, te deseo lo mejor, pero no le das lo que necesita, ni siquiera tienes el propósito de hacerlo, yo me pregunto, ¿qué tiene de bueno ese tipo de fe? Esa fe que no tiene obras, está vacía, por lo tanto, resulta estar ¿qué? Muerta. Muerta. Podemos ver las palabras de Jesús. Vayan a Mateo 25 y ver cómo habla de esta cuestión. Vemos en Mateo 25, y aquí el Señor nos habla con mucha claridad que cualquiera puede entender. Cualquiera puede entender. Mateo 25, versículo 31 y 32. Mira lo que dice el Señor, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor de las ovejas de los cabritos. Mira, esta es una división aquí de los hombres al entrar en el reino y los que son excluidos del reino, ¿no? Las ovejas van de la mano derecha, tú lo ves aquí, los cabritos a la izquierda. Versículo 34. Entonces el rey dirá
a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. ¿Lo estás viendo? Bueno, y tú puedes decir, ¿qué tiene que ver con lo que aquí estamos viendo? Bueno, Él aquí nos da la razón por la que llegamos al reino. Versículo 35, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Y luego dice en el 36, estuve desnudo y me cubristeis, estuve enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Esa es la razón, ¿no? Y los justos van a decir, espera un minuto, Señor, a ver, y te recogimos o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, ¿qué? A mí me lo hicisteis. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Ustedes pueden notar aquí que las personas entran que entran al reino no son simplemente los que dicen creer. No, sino los que han manifestado su fe a través de una verdadera compasión por la gente, compasión por los demás. Por otro lado, ustedes pueden ver la tragedia de lo que dice en el 41, mira, entonces dirá también a los de la izquierda, son los de la izquierda, y no es ningún partido político, digo, parece, pero no. Apartaos de mí, dice, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Mira nada más qué duro. Estos son los que no pudieron demostrar compasión e irán a la pena eterna. Así, mientras que los justos entrarán a vida eterna, ellos no. Y ahí está una vez más, aquí está muy claro el punto, es la sentencia sobre la base de lo que hagan con los demás. O sea, no haces cosas buenas para salvarte, ya lo hemos explicado, no por obras para que nadie se gloríe, pero una vez que tienes a Cristo, se supone que las obras tienen que salir y tienes que ver por los demás y tienes que tener compasión suficiente para ver por esa persona que está en una situación difícil en su vida. Y si esto no es así, bueno, entonces, ¿qué tipo de fe tienes? Realmente haces una confesión vacía ahí, Si no es por nuestras obras, si no es por lo que hacemos realmente, o sea, no vamos a ganar la salvación, pero es por las obras que están preparadas de antemano, dice Efesios 2:9, ¿verdad? ¿Para qué? Para que anduviésemos en ellas. Ahí está el punto central. Y así dice Santiago que la fe muerta está marcada por una confesión vacía que estudiamos y la falsa compasión nos lleva a reaccionar de esta manera. Ahora, en tercer lugar, el peligro de tener una fe muerta es, número 3, se identifica por una convicción superficial. Convicción superficial. Y vámonos otra vez a Santiago, por favor. Pero vean el versículo 18, por favor. Dice aquí, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Dice aquí. Ahora, este es un versículo difícil realmente en el idioma original para de alguna manera traerlo al entendimiento. Número uno, yo lo tengo que entender, ¿no? Se supone que yo lo tengo que comprender y realmente es difícil entender esta temática de cómo se desarrolla este versículo por lo general y les cuesta trabajo a algunos comentaristas al respecto, porque puede que Santiago se refiera
humildemente a sí mismo, ¿me entienden? O si se refiere a uno de los que estaban en contra de Santiago, esos que están constantemente objetando lo que decía, en contra de la enseñanza que daba. Pero la idea es clara aquí. Mira, los griegos no utilizaron ninguna puntuación. Aquí los que estudiaron en griego lo saben. Y de esa manera es difícil para cualquiera, ¿no? Ver con claridad los matices así que tiene esta frase. Tenemos que hacer lo mejor que podamos, ¿no? Entonces, pero el tema es claro. Cuando tú lo ves en el contexto te das cuenta, ¿no? De lo que sucede ahí un poco más. Y el propósito y la cuestión es muy clara, pero encontrar las resoluciones correctas, exactas, a veces es imposible porque no se utiliza ninguna puntuación. Y así hay personas, ¿no? Que como no utilizan buena puntuación, tú los ves, ¿no? Las personas que leen lo que escribieron no los entienden bien, ¿no? Así cuando me escribía mi papá, no lo escribía con ninguna puntuación, decía, ¿qué quiso decir aquí mi papá? No sé ni qué quiso decir. Pero bueno, tratamos de buscar la interpretación correcta. Entonces, de todas maneras, es exactamente lo que inspiró Dios aquí de una manera maravillosa en la Escritura. Y ellos así lo escribieron, y eso es lo que tenemos que a veces que traducir y entender. Pero vamos a decir lo que es, y espero que no sea, más bien que sea lo más correcto posible. Vamos a verlo, a leerlo nuevamente. Mira, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Lo más probable es que Santiago se está refiriendo a sí mismo, como ya les dije, y vemos que él es humilde. ¿Por qué? Porque habla en tercera persona. Es otra fase importante de saber, porque él no quiere alardear aquí, pues. Lo puedes ver en el capítulo 4 del 6 al 10, donde exalta la humildad. El versículo 10, aquí dice aquí, humillaos. ¿Te das cuenta? En 4:10, ¿no? Dijimos 4:10. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Lo estás viendo acá? Bueno, entonces regresando al texto, el hombre que aquí describe se refiere al propio Santiago. Hasta ahorita, ¿no? Y él tiene una verdadera fe, por supuesto. Así que él le dice a otro hombre para confrontarlo con su fe sin las obras y le dice, tú tienes fe, o sea, está frente a frente y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es una confrontación directa, pudiéramos decir que es cara a cara con la persona con la que está hablando. Entonces el hombre que tiene fe verdadera, como Santiago, se pone en esta posición y es como si dijera, está bien, tú estás en contra de todo, ¿quieres discutir ese caso? Está bien, tú tienes fe. Digamos que hipotéticamente tienes fe y digamos que yo tengo obras, ¿no? Y aquí está la prueba de fuego, muéstrame tu fe sin obras. ¿No? Ándale. No se puede. No se puede, pues es imposible. ¿No es así? Entonces debe ser como un espectáculo ahí que tiene que exponer, demostrar, poner ahí en la pantalla. Por eso dice, muéstrame, ¿no? ¿Cómo se podría mostrar la fe sin obras? ¿Cómo? Solamente Dios sabe si la tienes o no, ¿no? Pero si no hay obras, ¿cómo muestras tu fe? Por medio de esas obras, ¿no? Entonces tú puedes decir, bueno, simplemente creo. Dios sabe que creo. Dios conoce mi corazón, ¿no? La mayoría de esos que dicen, Dios sabe y Dios conoce mi corazón. Ay, mira, por favor, si no has hecho nada para el Señor, ni siquiera tu vida ha cambiado.
Nada de que Dios conoce mi corazón. Claro que lo conoce. Y vaya que lo conoce. Al punto de que sabe que esa fe que tienes no es verdadera. Entonces, ¿cómo puede decir la gente que tiene fe que puede ser real, pero no tiene fruto en absoluto? Eso es ridículo, ¿no? Porque ¿cómo puedes saber si la tiene? Santiago dice, muéstramela a mí. Ni modo que le diga, mira, te lo juro por esta Santa Cruz, ¿verdad? ¿Así le va a decir? No, se tiene que mostrar por medio de lo que hace y por medio de su vida cambiada. Y si no hay justos hechos, escucha esto, si no hay o hechos justos o justos hechos, si no hay fruto de justicia, no hay manera de demostrar la validez de tu fe que dices que tienes. ¿O de qué otra forma? Tú dímelo, esto es un desafío, esto es un reto realmente y nadie puede responder a ese desafío, nadie puede demostrar su fe sin obras, nadie, absolutamente nunca se ha visto eso. Santiago dice, por otro lado, yo te mostraré la realidad de mi vida, de fe. Ok. ¿Por medio de qué? Mis obras. Es obvio, ¿no? No hay otra manera. Por eso cuando alguien dice, yo soy cristiano, bueno, dile, muéstrame tu salvación. ¿No? ¿Qué? Muéstramela. Cuéntame cómo está tu vida. ¿Cómo está tu vida espiritual? Cuéntame acerca de tus pautas de comportamiento, pues. ¿Cuáles son las pautas de tu comportamiento? Esta es una realidad, hermanos. ¿De qué otra manera o de qué manera te has preocupado por lo que eres? Ese es el punto y a lo que quiero llegar. ¿De qué manera te has preocupado por lo que eres? Simplemente haber hecho una profesión de fe, ahí nada más, ahí quedó. Bienvenidos al club. No. ¿Cuántos de los que están aquí no han movido ni un solo alfiler? Ya ni digamos un dedo, ni un solo alfiler, y a algunos se los he dicho, y siguen igual, ni se inmutan, ni se ofrecen en nada, ni su vida no se ve cambiada para demostrar su fe. ¿Por qué? Porque tienen una fe que nula, muerta. Esto no debe haber, o sea, no es haber llegado a un club, como les digo, o curar las heridas de tu pasado, venir a la iglesia y creer que aquí todo se te va a solucionar y tus problemas financieros van a cambiar y tu vida va a solucionarse en todos los sentidos. ¿Sabes qué? Estás muy equivocado. Esto no es así. Esto no es tampoco jóvenes en busca de protección, mucho menos a buscar pareja, ¿no? Tampoco para abrazar la iglesia, solo para que tus papás te descubran cómo eres y les hagas creer acerca de tu comportamiento. Y ellos no digan nada y chantajees el domingo, ¿no? Ya fui a la iglesia, papá, dame mi domingo. ¿Habrá alguien así? Imagínate nada más. Y les haces creer a tus papás que te portas muy bien cuando en realidad eres una persona muerta. O muestras una fe como debe ser o no perteneces a Cristo. Vamos a primera de Pedro, por favor. Segunda. En el capítulo 1,
Versículo 3. Fíjate lo que dice aquí. Vamos a pensar bien este asunto. Es importante ver esta parte, era imprescindible ver esta parte. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Te das cuenta? Nos han sido dadas. Él no solo nos ha llamado por su gloria y excelencia, o sea, no ha llamado a llevar una vida de virtud, o sea, nos ha llamado a vivir una vida de virtud muy elevada. Ahí está, muy elevada. No solamente eso, sino que a través de Él y por medio de Él, fíjate lo que dice ahí, nos dio preciosas y grandísimas promesas para que podamos ser participantes de la naturaleza divina. Tú tienes naturaleza divina, tienes a Cristo, tienes naturaleza divina. Dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, dice ahí. Mira, en otras palabras, si ya hemos recibido de alguna manera la naturaleza divina en la nueva vida que nos dio, la vida de Dios está en nosotros, por lo tanto es la habitación del Espíritu Santo, ¿cierto o no? ¿Amén o no amén? Ahí está, correcto. Ya hemos escapado en cierta medida de la corrupción a la cual estábamos expuestos todos los días a causa de nuestra propia concupiscencia. Ya hemos dejado esa vida atrás que está en el mundo, que es la lujuria que nos acosa constantemente. ¿Por qué continúas en los pecados que te fueron perdonados? ¿Por qué continúas en esos pecados que te fueron perdonados? ¿Realmente pediste perdón por ellos o crees que tu asistencia ya te hizo acreedor a la salvación? No. Juan dice en 1 de Juan 1, 1 de Juan 2:12, nuestros pecados ya han sido perdonados por su nombre, dice ahí Juan lo expresa claramente, por su nombre, a causa de su nombre bendito por sobre todas las cosas. Así que tenemos una nueva naturaleza, dice ahí. En cierta medida hemos escapado de la corrupción a través de la nueva naturaleza que hay en nosotros. Hemos escapado del mundo, de su amenaza de destruirnos. Y entonces Él nos dice, ahora ponemos, fíjate el versículo 8 ahí. Bueno, ponemos, antes de ir al 8, toda diligencia para añadir a vuestra fe virtud, dice en el 5, ¿lo estás viendo? A la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y además pasa por la paciencia, y luego la piedad, afecto fraternal, y luego afecto fraternal, luego amor, ¿no? Ahí está hasta el 7. Y mira el versículo 8. Porque si estas cosas, escucha eso y velo bien, están en vosotros y abundan. Abundan, hermanos. No más que se te ocurra de vez en cuando. Abundan, dice ahí. No os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero, si estas cosas fallan en tu vida, eres una persona estéril. O sea, no puedes irte a la mitad, no puedes irte a medias. No podemos decir que tienes media salvación, o 3/4, o la mitad, o 1/4 de salvación. Esto no es así. Definitivamente que no. O tienes a Cristo y eres productivo, o eres estéril, o no haces nada y eres estéril. Punto final a la historia. No tienes conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Andas a ciegas. Realmente no puedes ver bien de lejos. Y por si fuera poco, nunca sabes realmente si fueron depurados tus antiguos pecados.
Porque de alguna u otra manera reincides y reincides. Y ahí estás. No puedes saber, a menos que puedas ver tus propios frutos en acción. Ahora bien, puede ser que haya un momento en tu vida del cristiano cuando hay un periodo infructuoso, tampoco puedo negar eso. ¿Puede ser eso? Sí, puede ser que sí. Cuando hay una cierta medida de esterilidad, ¿me explico? Cuando no produces nada. Bueno, a veces en alguna situación pasamos por momentos así, pero mira, tú puedes ser en un momento determinado estéril, pero si ese es el patrón constante de tu vida, lo siento, pero tú no eres cristiano en absoluto. No lo eres. ¿Para qué nos engañamos? ¿Para qué te engañas? ¿Por qué sigues cayendo creyendo que eres cuando en realidad no eres? Pero mira, vamos al versículo 19. Y aquí Santiago dice de un hombre que podría argumentar y decir, bueno, yo creo en Dios y yo creo en un Dios, soy monoteísta. Mira lo que dice ahí, tenlo ahí abierto, por favor. Tú crees que Dios es uno, dice, ¿no? Y crees que hay un solo Dios, no, o sea, eres monoteísta, ¿no? Es el Shema en el Deuteronomio 6, 4 y 5. Dice que el Señor, nuestro Dios, ¿te acuerdas? Uno es, ¿te acuerdas? Es lo que está diciendo, uno es. Entonces tú crees en la doctrina teológica básica de la Escritura, incluso crees en la unidad de Dios. Los judíos siempre se enorgullecen de ser ortodoxos, sobre todo los que creen en el único Dios verdadero. ¿Tú crees eso? ¿Tú crees eso intelectualmente? Es lo que está diciendo Santiago. Y Santiago le responde, bien haces. ¿Lo estás viendo? Bien haces. Sarcásticamente. Es un tipo de respuesta sarcástica hasta cierto punto. Entonces tú realmente crees así, pero ¿sabes qué? Te digo qué quiere decir algo. ¿Qué quiere decir eso? También los demonios creen y tiemblan. ¿Qué pasó ahí? Fíjate nada más. Lo que está diciendo aquí es que tú crees de esa manera, maravilloso, extraordinario, excelente. Voy directo a ti. Los demonios también creen de esa manera y tiemblan. Y vámonos más al fondo. En otras palabras, lo que aquí se deduce es que no estás ni siquiera en la categoría de los demonios. Te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué. ¿Sabes por qué? Porque ellos al menos tienen la sensación de temblar. Hay muchas personas que dan por asentado sobre la realidad de Dios, dan por asentado la realidad de Cristo, sobre los hechos del Evangelio. Reconozco que hay muchos que prefieren la teología porque es mejor que la herejía, ¿no? Pero la teología puede no ser suficiente. ¿Quieres saber algo? No hay tal cosa como un demonio liberal. Es decir, que cree en la doctrina liberal, como carismáticos, etcétera, etcétera. ¿Saben por qué? Yo no creo que haya un demonio amilenialista. Creo que todos los demonios son premilenialistas y pretribulacionistas. Es más, creo que todos los demonios son dispensacionalistas, aunque les pese a algunos aquí. Creo que todos los demonios creen en un reino literal de Israel. Ellos saben la Escritura, y saben más que cualquier teólogo aquí en el mundo. Yo creo eso y estoy seguro que todos los demonios creen en la divinidad de Dios.
Ellos creen en la Trinidad, ellos creen en la deidad de Cristo, incluso todos los demonios creen en la muerte de Cristo en la cruz por los pecados del mundo. Todos los demonios creen que Dios creó los cielos y la tierra en 6 días literales. Ellos creen en todo, incluso todos los demonios podrían firmar nuestra declaración doctrinal, la del seminario y la nuestra. Hay que firmarla, ¿no? ¿Te acuerdas que cuando entras al seminario la tienes que firmar, ¿no? Y la de Iglesia Cristiana Remanente. Cada uno de ellos pudiera firmarla, porque creen en eso que dice ahí. Entonces no hay tal cosa como un demonio ateo. Ellos creen que toda la ortodoxia saben en los atributos de Dios, de sus virtudes, de su poder, y un día dice la palabra que se doblará toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. ¿Se dan cuenta? Cada ser creado tendrá que confesar, y no estoy diciendo que para salvación, incluyendo los demonios, toda rodilla se doblará. Es para el reconocimiento de su majestad, para el reconocimiento de su soberanía, y ante todo, ¿saben qué? Ellos se estremecen y tiemblan. Tan solo el escuchar su nombre. Esta palabra significa tener pelos de punta. Esta palabra aquí. Ellos están en un alto grado de terror. Los hombres tienen fe intelectual, los demonios tienen fe emocional. Que quede claro eso. Fe intelectual y ellos tienen fe emocional. Los hombres dicen creer y viven como si nada. Pero los demonios dicen creer, pero se estremecen y tiemblan. ¿Te estás dando cuenta para dónde voy? Mira, los demonios dicen creer, se estremecen. Tiemblan ante él porque entienden, escucha esto, tiemblan porque entienden las consecuencias y las implicaciones y su destino eterno. ¿Lo entienden? Incluso pueden decir que los demonios están más conscientes, escucha esto, de la presencia de Dios que los hombres. Más que los fanáticos religiosos. Los demonios se estremecen, se agitan, están en grave temor. En cambio, dice Romanos 3:18, que los hombres no hay temor de Dios delante de sus ojos. ¡Ja! Mira nada más eso. Y qué chistoso, ¿no? Los hombres no temen a Dios, pero sí temen a los demonios. Un triángulo ahí medio raro, ¿no? Así que, regresando a nuestro texto, miren, estamos en el versículo 19 que dice, tú crees en Dios, ¿no? Y hasta podemos añadir, tú crees en la verdad ortodoxa. Ortodoxa significa lo original, lo puro, lo natural, lo auténtico, lo real. Bueno, entonces si tú crees en la verdad ortodoxa, entonces los demonios son uno con todos los demás, porque ellos creen y se estremecen. Sin embargo, quiero decirles que aunque ellos creen, tienen miedo, temor, su tipo de fe no produce paz. Ellos viven en un estado de pánico porque saben lo que indica o lo que les espera y lo que indica la verdadera doctrina de la ortodoxa y de lo irremediable de su destino. En Mateo 8:29, cuando Jesús llegó a los endemoniados gadarenos, ¿te acuerdas? Mateo, vamos a ver esos gadarenos, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿Qué le dijeron los demonios? ¿Qué tienes contra nosotros, Jesús? ¿Te acuerdas? 8:29 de Mateo. Hijo de Dios, les dijo los demonios, ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Mira nada más, en otras palabras, todos sabemos que serán atormentados eternamente y
lo que están diciendo, espera un minuto, danos chance, ¿no? No es nuestro tiempo todavía. Ellos saben dónde terminarán, porque creen en la palabra, tienen una fe intelectual, una fe emocional y saben su destino. Y si comparamos la fe muerta de un hombre, es incluso inferior a la de los demonios. Un comentarista dice, la palabra de Dios propone y dictamina ciertas cosas y el hombre busca saber más, pero eso no es pero eso no lo hace mejor, no lo hace más santo o celestial. Puede creer las promesas, doctrinas, preceptos, así como historias, pero sin embargo no es la fe real, porque ese corazón que aparentemente se dedica a Cristo y cree en todo, pero no en la relación de al perdón, no en relación al perdón de pecados y a la vida eterna, y solo se involucra para buscar su propia satisfacción personal. Así hay muchos estudiantes en el seminario, ¿eh? Y nosotros luego nos enfrentamos con ellos, platicamos con ellos, etcétera, etcétera, porque nada más se quieren llenar acá y no hay ningún efecto acá. ¡Wow! Mucha información, o sea, mucha cáscara y pocas nueces, como decimos, ¿no? Ese tipo de somera convicción no es más que una fe humana o una fe de un demonio. Más vale que se analicen, que analices, porque ese tipo de fe es básicamente la que habla el libro de Hebreos cuando dice, gustaron del don celestial. ¿Te acuerdas? En Hebreos 6:5, incluso creo lo prediqué hace un tiempo, gustaron del don celestial y de la palabra de Dios. O sea, gustaron de la teología, hablaron de los dones ahí espirituales, los que muchos exaltan ahí, del don celestial, de la palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. O sea, gustaron de la escatología, ¿no? Interesantísimo. Qué lindo, qué maravilla. Personas que fueron afectadas en cierta medida, incluso dice ahí, lograron escapar de las contaminaciones del mundo. O sea, se alejaron de alguna manera, ¿no? De aquello que los dominaba. Y dice Hebreos 2:20, por el conocimiento del Señor y Salvador, Jesucristo, enredándose otra vez en ella, son vencidos y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Imagínense, esas personas fueron impresionadas por la palabra de Dios. Yo no quiero aquí que haya personas que se impresionan por eso, por la palabra de Dios, conocen la doctrina, disfrutan la vida cristiana, incluso la vida social aquí de la iglesia y la camaradería y los besitos y todo el amorcito ahí entre ellos, ¿no? Pero su vida no ha sido suficientemente profunda, ni su gozo, ni disfrutaron las delicias de sus raíces lo suficiente como para encontrar la esperanza de gloria en sus vidas. Y contrarrestar las tentaciones de todos los días, las tentaciones que enfrentamos a diario todos y cada uno de nosotros. Por lo tanto, ese tipo de cristianismo puede ser estrangulado o desgastado. Se trata de un engaño común. Muchos están convencidos de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y así se mueven, incluso por muchos años. Abrazan el cristianismo, en cierta medida obedecen algunos conceptos, algunos preceptos. Dependen de ciertas promesas. Eso sí, las promesas dependen de ahí, ¿eh? Son re buenos para esperar nomás las promesas de Dios. Pero ellos no producen nada. ¿Qué es eso?
Se manejan incluso entusiastas, gozosos y Dios te bendiga y un léxico, se avientan ahí, hasta un léxico espiritualista, no espiritual, con términos ahí muy espirituales, pero su vida no cambia. ¿Cómo cotejas eso? ¿Cómo lo embonas? ¿Cómo embonas una cosa con otra? No puedes hacer. En parte parecen preferir a Cristo y su deber a Él por encima de las cosas mundanas, pero en longitud, cuando encuentras las leyes del Señor de manera estricta y espiritual en contra de sus efectos e intereses personales, ¿qué sucede? Vuelven a caer de manera estrepitosa y pierden todo su sabor, entusiasmo y espiritualidad así. ¿Por qué? ¿Porque tuvieron una fe viva? Ese es el punto, esa es la realidad de una fe muerta. Pero quiero que vean el versículo 20 aquí ya para terminar. Mas quiere saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta, ya la conocen ustedes. Miren aquí, ¿saben ustedes lo que significa hombre vano? Significa vacío, vacío. ¿Y sabes qué? Yo te pregunto, ¿estás dispuesto a reconocer esto o reconoces que estás vacío con una fe muerta como la que acabamos de describir? ¿Qué estás dispuesto a reconocer? Hay que reconocer algo, ¿no? Digo. Él usa otra palabra aquí, muerto. La palabra muerto aquí es diferente a la que está utilizando en el versículo 17, que dice es muerta en sí mismo. Es diferente. Aquí usa la palabra arga en el original, que significa infructuoso. Muerta o infructuoso significa un árbol que no da fruto. Ya conocen ustedes las parábolas de los árboles sin fruto. Mira, es estar en la indigencia como un árbol muerto, como un cadáver. Muchos en las sinagogas y en las iglesias están así. Actualmente hay muchos que viven así. Están viviendo una vida física, pero su vida está muerta en sí misma. Y no son mejores que una semilla muerta, que un árbol sin raíz, un nervio muerto, etcétera. Entonces Santiago dice que tu fe está muerta y no hay beneficios en absoluto, nada. Fe muerta igual a convicción superficial, lo que vimos, falsa compasión, confesión vacía. Los puntos que hemos estudiado. Ahora, para concluir este mensaje, vean por favor cómo un ejemplo de la fe muerta, o mejor dicho, de un hombre vano. Primero vamos a Hechos, rápidamente, ya voy a terminar. Hechos 8. Ahí veremos a Felipe que había llevado la predicación al pueblo de Samaria y predicaba con un corazón ardiente, un hombre de Dios, un hombre santo, lleno de fe. En el 8:5, mira lo que dice: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo la señal que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia de aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndole pensar por algún grande. ¿Estás viendo? A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Noten cómo los tenía embelesados ahí este tipo. Todos le oían atentamente, ¿lo ven? Vean lo que la gente decía: este es el gran poder de Dios. Mira, ahí en el 10. Prácticamente todos los tenía engañados a todos. Estaban embrujados.
Pero fíjense cómo cuando llegó Felipe aquí en el 12, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían estaba atónito. Noten la gente convirtiéndose, bautizándose, hasta Simón ahí también se bautizó. Estaba atónito porque estaba viendo realmente aquí el poder de Dios, Simón. Fíjense, había 3 cosas por las cuales estaba asombrado. Número 1, por el poder de la palabra de Dios en la boca de Felipe. 2, por las señales y milagros que él hacía. Y número 3, porque eran bautizados. Y posiblemente hablaban en lenguas ahí. Pero noten aquí en los versículos del 14 al 17, aquí mismo, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino solamente había sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Como les dije, posiblemente se veía todavía que se hablaba en lenguas ahí de alguna manera. Nunca antes habían visto esto Simón, nunca, estaba sorprendido. Él pensaba, ¿cómo le hacían estos para que estos recibieran el Espíritu Santo solamente cuando les imponían las manos? ¿Cómo le hacían? Y aparte, ¿por qué sucedió esto como una señal milagrosa con tan solo imponerles las manos ahí? Ahora, observando el contexto, Simón se sorprendió porque ya les dije que posiblemente estaban hablando en lenguas. El contexto nos lo dice ahí en el 10:45, nos habla de un hecho parecido, pero había un resultado de hablar en lenguas en ese entonces. Por eso se sorprendió. Pero al ver nuestro texto, vean en el 18, cuando vio Simón que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dame también a mí este poder, para que cualquiera que yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. ¡Qué maravilla! Yo quiero ese poder, no puedo perderme de la oportunidad dentro de mi show. ¿Cómo lo voy a perder? ¿Cómo voy a perderme de esta oportunidad para ponerlo en mi espectáculo, no? Tan solo con lo que diga, sin duda. ¿Recuerdas lo que muchos hacen, no? Espectacularidad con respecto a eso. Simón debe haberse imaginado dar un gran espectáculo, y no solo eso, sino que las arcas llenas de dinero, ¿no? Porque finalmente ese es el resultado de muchos evangelistas que hay por ahí, ¿no? Mira, debo tener eso a como dé lugar. Mira el versículo 20. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. ¿Cómo que perezca contigo? Pues ya había creído, hasta se bautizó. ¿Sí lo oyeron, no? Lo leímos, ¿no? Hasta se bautizó. Y ahora lo estaban maldiciendo ahí, ¿no? Pues, ¿qué pasó? Mira el 22. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios y quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Noten, básicamente Pedro, Simón estaba en condiciones de servidumbre e iniquidad. Realmente esas son las frases que encontramos. Y ustedes se dan cuenta, desgraciadamente muchos viven así. Viven en hiel, en la amargura, porque no pueden obtener lo que Dios les ha dado. Porque creen que al venir aquí, pues se les van a solucionar las cosas y entonces se amargan de alguna u otra manera, y muchos desean este tipo de manifestaciones haciendo nulo el poder de Dios y la palabra de Dios por medio de la enseñanza, ¿no? Pero quieren todo. Y una vez que ofrecen
¿Cuántas personas que ofrecen sanidades y milagros y quieren echar fuera demonios, no? Como si los demonios dijeran, uy, qué miedo, uy, qué miedo, ya me aniquiló, ¿no? Este pobre. Simón creyó y se bautizó en el 13. Y seguramente pensaron que ya era hijo de Dios. Es lo que quiero llegar, al punto que quiero llegar. Pero prácticamente Pedro lo maldijo. Y estoy seguro que hay todavía muchos como Simón. Es posible creer, es posible ser bautizado, es posible seguir escuchando, es posible sorprenderse de todo lo que ocurre en el cristianismo, pero su fe es muerta. ¿Qué salió de la vida de Simón? La prueba de un corazón no regenerado. Tú puedes oír hablar de fe, pero la comprobación de esa fe se debe observar. ¿Qué te ha dicho la palabra acerca de esa fe que profesas? ¿En qué parte te has identificado con todo lo que hemos dicho? Yo te hago esa pregunta. Piensa por un momento cómo estás actuando. Piensa con honestidad delante de Dios qué es lo que está sucediendo en tu vida. No ocultes nada porque finalmente delante de Dios, mira, por mucho que ocultes, Él te tiene bien descubierto. Él sabe y conoce tu corazón. Con cualquiera de las cosas que hemos visto, piensa por un momento en tu vida, qué has hecho para Dios, dónde ha habido o dónde han estado tus cambios, los cambios de vida y tu transformación que debes haber tenido. Y si no, este es el momento de arrepentimiento genuino. Oremos a nuestro Padre Celestial. Padre, gracias por esta palabra tuya que nos has dado. Yo creo, al menos a mí, me has penetrado profundamente a nuestros corazones, de modo que nada podemos ocultar. Ayúdanos, Señor, a darnos cuenta de que no se trata de alguna presalvación por obras. Estamos diciendo que la salvación debe ser real, Señor, donde se lleva a cabo en el inexpresable misterio de tu soberanía y la voluntad humana. Se produce en el arrepentimiento y la confesión de pecados y por consiguiente un cambio de vida y un corazón para la obediencia y el amor a ti, y que nos ayudes a experimentar nuestros propios corazones, examinar nuestros corazones para ver si nuestra fe está muerta y no ha producido nada de vida. Señor bendito, te pido por las personas que están aquí, que tengan la oportunidad en esta ocasión, definitivamente, Padre Celestial, de venir en arrepentimiento y fe a ti, que te pidan perdón de sus pecados y que reafirmen tu fe, que se arrepientan de sus pecados, Señor, y tengan esta misma tarde un nuevo nacimiento, Señor, de una vez por todas. Padre eterno, reafirma sus corazones. Te pido, Santo Dios, a las personas que estén aquí, que con honestidad reconozcan que no han tenido una fe fructífera, que tienen una fe muerta, que esta vez reciban el perdón de tus pecados, Señor, y se arrepientan de ellos para salvación y para vida nueva. Y ahora llévanos en paz, Señor. Llévanos a nuestras casas. Bendice nuestra iglesia, porque te lo pido en nombre de Cristo. Amén.